Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy Jorge y Susana les traemos estas mini tartas de coco con copitos de dulce de leche y baño de chocolate. Una delicia. Miren cómo quedan. Espectaculares. También las pueden hacer en una tarta grande. Rapidito vamos a abrir el cuaderno y veremos los ingredientes que se los voy a dejar en caja de información. 250 gramos de harina, 20 gramos de azúcar, una cucharadita de sal, un huevo, manteca, 50 centímetros cúbicos de leche y los ingredientes que necesitaremos para el relleno. No se preocupen que abajo los van a tener. También van a necesitar dulce de leche repostero y chocolate cobertura. Ahora sí vamos al procedimiento. Vamos a arrancar por la masa, que yo en esta oportunidad la voy a hacer con la máquina, pero ustedes la pueden hacer también a mano, arenando los ingredientes que voy a poner ahora en la máquina. Ahí puse la harina, el azúcar y la sal, o sea, los secos. Le vamos a agregar la manteca y ahora sí vamos a bajar esta preciosa máquina y le vamos a dar un poquito de velocidad para formar el arenado. Pero recuerden que ustedes, si no tienen la máquina, lo hacen a mano arenando, solamente con la punta de los dedos para no darle calor. Ahora le van a agregar la leche y el huevo y van a formar esta masa. Una vez que la tienen, vamos a necesitar un papel film o una bolsa y vamos a colocar allí la masa. La van a aplastar un poquito y la vamos a estirar de manera de mandarla ya a la heladera a que descanse en frío y endurezca bien toda la materia grasa que tiene esta masa. Esta masa yo la voy a utilizar en mini tarteletas, van a salir 6 en total, pero ustedes la pueden usar en una tarta grande para hacer una tarta de copitos. Acá están las mini tarteletas, miren qué lindas son. Estas son teflonadas, tienen 10 centímetros de diámetro. Salen 4 en esa masa y después con los recortes van a salir 2 más. Ahora vamos a mandar esta masa a la heladera y la vamos a enfriar por 30 minutos. O más si quieren también, ¿no? Vamos a pasar a preparar el relleno de coco. Este relleno es delicioso. Se las trae, gente. Es para volar, como yo siempre digo. Vamos a arrancar poniendo un huevo y el azúcar y lo vamos a batir un ratito. No lo vamos a espumar, solo lo vamos a batir un rato para que se disuelva un poco el azúcar. Vamos a agregar la crema de leche. De esta manera la vamos a integrar bien, no la batan demasiado para que no endurezca. Y ahora sí, el elemento estrella, que es el coco. Este es un coco rallado. Ustedes, si tienen natural, también lo pueden hacer, pero aquí es difícil bastante en invierno conseguir un coco. Así que bueno, acá lo estamos mezclando y ya tenemos formado nuestro relleno. ¿Vieron qué fácil? Sumamente fácil. Ahora vamos a traer la masa de la heladera que ha descansado por espacio de 30 minutos. La vamos a sacar del film y vamos a forrar nuestros moldes de tarteletas. Estos moldes están teflonados, pero si ustedes no tienen teflonados, pónganle un poquitito de manteca, nada más. Ya esta masa tiene bastante, no se les va a pegar. También lo pueden utilizar esta misma masa en una tartera grande. Ahora vamos a forrar en los moldes y vamos a fonzar, como se llama esta técnica que estoy haciendo yo en este momento, es pegar bien al borde la masa sobre el molde de la tarteleta. De esta manera copiamos bien todo el detalle que tiene este lindo molde, que es como con canaletas. Una vez que lo tenemos así, ven, de esta manera, vamos a pinchar todo el fondo y los bordes. Ahora se los voy a mostrar con un tenedor, de esta manera. Y una vez que tengamos todos los moldes, que fueron 6 en total, yo les estoy mostrando solo 4 por un tema de imagen, para que quede todo encuadrado, las vamos a mandar un buen rato a la heladera para enfriar y luego las vamos a rellenar con el rellenito de coco que ya tenemos preparado. Y ahí están viendo que yo estoy colocando de a cucharadas.
Lo van a presionar bien, que copie bien el fondo para que toda la superficie tenga ese relleno. Y una vez que tengan todo esto, ya van a estar precalentando el horno para mandarlo a cocción. Miren, ven, de esta manera. Ahora les voy a contar un poquito. Ahí están las 6 tarteletas. Les voy a contar un poquito, como les decía, del detalle del horno. Lo van a mandar a un horno a 160 grados por un espacio de 30 a 35 minutos. Como siempre les digo, el horno cada uno lo conoce. En el mío, en 30 minutos estuvo. Salen de esta manera, ven, bien doradito la base de coco. La van a dejar enfriar y una vez que estén frías, vamos a hacer copitos con el dulce de leche. El dulce de leche lo puse en una manga. Y los copitos lo pueden hacer al gusto de ustedes. Yo voy a hacer de todas variedades para que ustedes vean y elijan cuál más les gusta. Acá estamos haciendo los copos bien grandes para los golosos, para los que ven esas tarteletas con copos bien grandes. Acá miren, más grande todavía. Y también pueden hacerlo para los que no les gusta tanto el dulce de leche, con mucho menos dulce de leche. Y si no tienen una manga, también pueden hacerlo con un cuchillo, esparciendo el dulce de leche. Y también les va a quedar. Ahora les voy a mostrar las chiquititas. Miren los copitos chiquititos, ¿ven? Les hice de todas las variedades para que ustedes tengan todas las opciones. Luego de esto, lo vamos a mandar al freezer. Acá está el gran secreto. Esto tiene que ir al freezer por lo menos 10 minutos y mientras tanto van a ir derritiendo el chocolate. Yo lo hice en esta oportunidad a baño María, pero ustedes lo pueden hacer en microondas si quieren. Una vez que lo tienen preparado, y sí, con una mano bien apretadita, van a agarrar esas tarteletas por la masa y las van a sumergir y dejar que chorreen bastante. Si alguno de los pedacitos queda sin cubrir, hacen como está haciendo Jorge, ¿ven? Con una cuchara se ayudan a que entre todo el chocolate por esos pedacitos que quedaron sin cubrir. Acá también podrían usar un chocolate blanco para darle un toque arriba del chocolate negro y hacer como si fuesen que están nevados. O hacerlos en chocolate blanco solos o hacerlos blancos con negros. Tienen muchas opciones. Y bueno, ¿qué más le puedo pedir? Si les gusta el canal, les pido que se suscriban, que nos acompañen, activen la campanita para que les avise cuando estamos subiendo contenido y regálenos un lindo like, un super like, que nos encanta. Estas tarteletas nosotros las usamos en todo momento. Para tomar un café puede ser una opción. Para ir a tomarse un rico té para los que no les gusta el café. En Argentina también los usamos para tomarnos unos mates o para una copa de champán en un momento muy privado con su pareja. Miren qué ricas quedan. Ahí ven, abajo está el coco, la masa, el coco, el dulce de leche y el chocolate. ¿Qué más quieren? A volar, gente, a volar. La vida es una sola y hay que disfrutarla. Miren qué bonitas. Ahí se las presento con una vajilla china. Miren qué lindas que están. Y acá una rica tacita de té, porque sé que es uno de los que más les gusta el té a muchos de ustedes. Y acá se los dejo presentados, cortaditos, todos juntos. Y les decimos hasta la próxima. Chau, 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 amigos. Chau.